Buenos y lluviosos días del domingo de resurrección. Hoy traigo un tema muy curioso. Nueva espiritualidad rusa. El cosmismo es un movimiento filosófico y cultural surgido en Rusia. Su idealismo humanista y cósmico inspiró el programa espacial ruso. Considera al ser humano como unión de lo divino con la naturaleza material. Pero el hombre tiene una tendencia egoísta e individualista hacia el aislamiento. El principal problema con el que se enfrenta la humanidad es el de la violencia. Parece increíble que en la que ha sido la patria del materialismo dialéctico comunista, esté surgiendo una nueva espiritualidad llamada cosmismo, que no tiene nada que ver con el comunismo, aunque suene parecido. Pero en Rusia siempre ha tenido unas raíces espirituales muy profundas, por mucho que intentara reprimirlas la dictadura de Stalin. El cine de Hollywood nos ha presentado siempre a los rusos como los malos de la película, pero son personas normales que solo buscan la felicidad igual que nosotros. El cosmismo es un movimiento filosófico y cultural surgido en Rusia a principios del siglo XX que tiene más auge cada día. Implica una teoría de la filosofía natural que, aunando elementos religiosos y éticos, trata de los orígenes, la evolución y el futuro del universo y la humanidad. Las raíces de este pensamiento se encuentran en la tradición filosófica occidental como el cristianismo ortodoxo ruso. El cosmismo ruso se puede considerar como una tendencia filosófica que pretende dar una explicación del fenómeno de la vida sobre la Tierra y de la actuación y misión del ser humano como manifestación perfeccionada de la misma. Síntesis divina y humana. Uno de los conceptos claves del cosmismo es el de teohumanidad, elaborado por la filosofía religiosa rusa. Enlaza con el estudio cristiano de la unidad de lo divino y lo humano en la naturaleza de Jesucristo. Cristo es interpretado como la unidad, la síntesis de lo divino y lo humano sobre la tierra. Esta idea está relacionada con el concepto de unidad total, que se puede entender como conocimiento total, global o concepción única del mundo. En el concepto de unidad total, el ser humano se considera como la unión de la manifestación de lo divino con la naturaleza material, con lo terrenal. La creación, como obra de Dios, está revestida de divinidad. El ser humano, como parte de la creación, es a la vez creación divina e intermediario entre Dios y la naturaleza, entre Dios y la historia terrenal, de la que forma parte. El ser humano solo llega a ser persona cuando toma conciencia de su pertenencia a una entidad cósmica. El fundador. Se considera a Nikolai Fyodorov como el fundador de la filosofía cosmista rusa. Sus ideas filosóficas, aunque influyeron de manera significativa en Tolstoy, Solovyov, Tsiolkovsky y Dostoyevsky, famoso Dostoyevsky, autor de la novela Crimen y Castigo, y Víctor Skumin, etc., pero apenas eran conocidas por un número reducido de amistades y alumnos, manteniéndose desconocidas para el público en general. Solo después de su muerte sus trabajos fueron recogidos en 2 volúmenes y publicados por primera vez en 1906 bajo el título de Filosofía de la causa común. Las ideas filosóficas de Fyodorov crean un sistema filosófico globalizador en el que el ser humano, la Tierra y el cosmos son interpretados como algo interrelacionado e interdependiente. Para Fyodorov,
El principal problema con el que se enfrenta la humanidad es el de la violencia. Esta situación es a su vez consecuencia de la situación de dependencia total del ser humano con respecto a la naturaleza, que lo somete a las leyes de la muerte y del final o finitud. En esta situación, cada persona, cada comunidad, cada pueblo se plantea el problema de la supervivencia de una manera aislada con respecto a los demás, toda vez que, condicionado por esa situación de dependencia, el ser humano debe preocuparse antes que nada por su propia conservación y perpetuación, lo que genera una tendencia egoísta e individualista hacia el aislamiento. Para que la humanidad pueda superar esta tendencia, debe tomar conciencia de su situación de dependencia con respecto a las fuerzas de la naturaleza y unirse para su superación. El ser humano, con su capacidad para el razonamiento, debe conocer los secretos de la fuerza de la naturaleza y vencerlos, regularlos en beneficio de la humanidad, lo que llevará incluso a dominar la muerte. Destino humano. El cosmismo se centra en la regulación de los fenómenos atmosféricos, el control del movimiento de la Tierra y la conquista de nuevas tierras en el cosmos. Según Fyodorov, la muerte es un fenómeno temporal causado por la falta de conocimiento de la naturaleza y de autoconocimiento del propio ser humano. O como yo digo en mis propias palabras, la muerte es el resultado de la ignorancia. Según Fyodorov, el ser humano está destinado a dominar la naturaleza, a dirigirla y con ello procurar el bien a la humanidad. Pero el ser humano no actúa únicamente por su propia voluntad, sino que como parte de la naturaleza, como parte divina de la creación, se permite al ser humano convertirse en coprotagonista de la creación. La creación adquiere así un carácter continuo, no acabado. El creador, a través del trabajo del ser humano, continúa la obra de la creación. El ser humano se convierte en protagonista activo de la creación como manifestación de la divinidad. La creación debe ser conducida a su culminación, lo que implicará el dominio de la naturaleza, de sus fuerzas y el dominio de la tierra. Salida al cosmos. Pero la humanidad no debe limitarse solamente a conseguir el control de la naturaleza terrestre, sino que al ser la Tierra parte del cosmos, el ser humano debe aprender a controlar el sistema solar y todo el cosmos. La salida al cosmos vendrá a satisfacer el interés general, el interés común de la sociedad. Ante las fuerzas cósmicas cesan todos los demás intereses, personales, de clase y nacionales. Yo siempre he creído que hay una misión trascendental en todas las misiones espaciales, científicas me refiero, no en las militares, claro, que de trascendental no tienen nada. La idea de salida al cosmos lleva implícita la idea de un futuro feliz y el desarrollo tecnológico llevará al estadio de máxima felicidad para toda la humanidad a través de un camino luminoso de progreso. Solo un interés no se olvida, el interés general de todas las personas. Desde este punto de vista, la actividad del ser humano toma una nueva dimensión que ya no es sólo terrenal, sino cósmica, y entra en una era de madurez expresadas en las palabras de Tsiolkovsky. Atentos. La Tierra es la cuna del ser humano, el cosmos es su hogar. Utopía. A primera vista, los escritos e ideas de Fyodorov se nos presentan como un cúmulo de ideas absurdas, barbaridades y herejías del cristianismo, entre comillas, claro. Aspiraciones irrealizables, utópicas de construcción de un mundo feliz, del reino de Dios en la tierra. Pero las ideas de Fyodorov impulsaron el desarrollo de la filosofía y el desarrollo teórico y práctico de ramas concretas de la investigación científica soviética, como fue el caso del programa espacial soviético.
al tiempo que sus teorías se convirtieron en parte de los apoyos éticos de la ciencia rusa. Según el cosmismo, la ciencia y la tecnología se convierten en factores fundamentales de progreso, pero en un sentido diferente al de la cultura occidental. La ciencia está cargada de valores morales, y su único objetivo es hacer el bien, estar al servicio de la humanidad, ayudar al ser humano a vencer el mal y a vencer el estado de imperfección y de sometimiento en que se encuentra con respecto a la naturaleza. Al igual que el ser humano conoce el bien y el mal, pero dispone de libre albedrío para hacer el uno o el otro, aunque como criatura de Dios tiende a hacer el bien, porque el ser humano es un ser de luz, y aunque vaya muchas veces contra su propia naturaleza, lo que lo convierte en infeliz, la ciencia también lleva en su seno el bien y el mal, pero tiende como principio a hacer el bien igual que el hombre. Con la ciencia, la humanidad puede alcanzar el estado de máxima felicidad. La ciencia ayudará al ser humano a destruir su mayor enemigo, la muerte. Esto es todo el resumen que he hecho. Muchas gracias.